Esta es una presentación para la asignatura de Ecología Avanzada, profesora Freymar López, Bases Teóricas del Ambiente. Para comprender las bases teóricas del ambiente debemos comenzar con comprender el concepto holístico del ambiente. Este se refiere a una visión integradora y completa del entorno en el que los seres vivos interactúan. En este enfoque se reconoce que el ambiente no se limita únicamente a los elementos físicos, sino que también abarca aspectos biológicos, sociales, culturales y económicos. Entre los conceptos relacionados con el término del ambiente tenemos el medio. Abarca todos los elementos físicos y biológicos que componen el entorno en el que viven los organismos. Incluye factores como el aire, agua, suelo, luz, temperatura, humedad y radiación solar, así como la biocenosis que habita en él. En el concepto holístico del ambiente, el medio se considera un sistema complejo e interrelacionado en el que todas las partes están conectadas y se influyen mutuamente. Entorno. Se refiere al conjunto de condiciones y circunstancias que rodean a un organismo o a una comunidad biológica en un lugar determinado. Incluye aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales que influyen en la vida y el desarrollo de los seres vivos. En este enfoque holístico se reconoce la interdependencia entre los diferentes elementos del entorno y la importancia de considerarlos en conjunto para comprender su funcionamiento. Sustrato. Se refiere a la superficie sólida sobre la que se desarrollan los organismos o sobre la que se llevan a cabo procesos biológicos. Puede ser el suelo en el caso de las plantas terrestres, el lecho marino para los organismos acuáticos o cualquier otro medio sólido donde los organismos puedan crecer y desarrollarse. En el contexto del enfoque holístico, el sustrato se considera un componente fundamental del entorno que proporciona soporte y nutrientes a los organismos. Geocenosis. Se refiere a la comunidad biológica que habita en un determinado lugar o región geográfica. Incluye todas las especies de plantas, animales y microorganismos que interactúan entre sí y con el medio ambiente en un área específica. En el enfoque holístico, la geocenosis se considera un componente esencial del entorno y se reconoce su papel en la regulación de los procesos ecológicos y en la estabilidad del ecosistema. Biotopo. Se refiere al hábitat físico o espacio en el que se desarrolla una comunidad biológica. Es el entorno físico donde se encuentran los factores bióticos y abióticos que influyen en la vida de los organismos como el clima, suelo, relieve y la hidrología. En el concepto holístico, el biotopo se considera un componente clave del entorno que proporciona las condiciones necesarias físicas para el desarrollo de la vida. Otros términos que debemos conocer para comprender el ambiente como un conjunto son las geósferas ambientales. Las geósferas ambientales son las distintas capas o componentes físicos que existen en la superficie terrestre que interactúan para formar el entorno ambiental de la Tierra. Estas incluyen la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Cada una tiene características específicas y desempeña un papel crucial en la regulación de procesos naturales y en la sustentabilidad del medio ambiente. La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno con un 78% y de oxígeno con un 21%. El resto de la atmósfera está compuesta por una variedad de gases en cantidades mucho más pequeñas, incluyendo argón, dióxido de carbono, vapor de agua y gases nobles como el neón, helio y el criptón. Entre sus funciones está la regulación del clima, la protección contra la radiación ultravioleta y la ocasión de los fenómenos meteorológicos. Sus capas son la troposfera, que se ubica entre los 6 kilómetros en los polos y los 18 kilómetros en otras zonas del planeta, teniendo una temperatura mínima de menos 50 grados centígrados. Es la capa más cálida en general. La estratosfera, que se extiende desde los 18 hasta los 50 kilómetros de altura y comprende diversas capas gaseosas, incluyendo la ozonósfera, donde la radiación solar reacciona con el oxígeno para formar moléculas de ozono, conocidas como la capa de ozono. Este proceso genera calor, elevando la temperatura de la atmósfera de la estratosfera hasta aproximadamente menos 3 grados centígrados. La mesósfera, ubicada entre los 50 y los 80 kilómetros de altura, constituye la capa intermedia de la atmósfera y es la región más fría de todos, llegando a sostener unas temperaturas de menos 80 grados centígrados. La ionosfera, también llamada como termósfera, abarca desde los 80 hasta los 800 kilómetros de altura y presenta una baja densidad atmosférica que permite variaciones extremas de temperatura. Durante el día puede alcanzar 1500 grados centígrados, mientras que durante la noche cae dramáticamente. La exósfera, situada entre los 800 y 10.000 kilómetros de altura, representa la capa externa de la atmósfera y es prácticamente indefinida, marcando el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. En esta región se produce la fuga de elementos ligeros de la atmósfera, como el helio y el hidrógeno. La hidrosfera está compuesta por todas las formas de agua existentes en el planeta, incluyendo océanos, mares, ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas y vapor de agua en la atmósfera.
Entre sus funciones está la capacidad calórica del agua es alta, lo que significa que puede absorber y retener grandes cantidades de calor antes de experimentar un cambio de temperatura significativo, lo que contribuye a la regulación térmica de la Tierra. El ciclo de agua es un proceso continuo que implica la evaporación del agua desde la superficie de la Tierra, se transporta a través de la atmósfera, la condensación en forma de nubes y la precipitación de nuevo a la superficie terrestre, manteniendo el suministro de agua dulce para la existencia de los seres vivos en el planeta. El agua es un solvente natural, lo que significa que tiene la capacidad de disolver una amplia gama de sustancias químicas, facilitando reacciones bioquímicas y la entrega de nutrientes esenciales a los organismos vivos, contribuyendo con los ciclos bioquímicos. Entre las capas están la epilignón o la capa superficial, que corresponde a los primeros 200 metros de profundidad de la hidrosfera. Es la parte de la hidrosfera con temperatura más alta debido a la radiación solar directa y a la temperatura ambiental. La termoclina o la capa de transición comienza desde el límite interior del epilignón y alcanza hasta los 1000 metros de profundidad. En esta capa la temperatura desciende bastante, siendo el agua más densa y fría que en la capa anterior. El hipolignión o capa profunda comienza desde el límite inferior de la termoclina y se extiende hasta la litosfera. Esta capa presenta temperaturas frías de hasta 0 grados centígrados con apenas alguna variación. Las profundidades o capas de la hidrosfera varían según la región. En regiones polares y frías estas capas apenas están diferenciadas. La hidrosfera se caracteriza con los siguientes tipos de agua: lóticas, ríos y torrentes, en desplazamiento sobre la superficie continental; lémticas, las aguas que se ubican en las profundidades del planeta; freáticas, las aguas que están bajo el suelo o aguas subterráneas; las atmosféricas, las aguas formadas por el vapor de agua; las criogénicas, aguas en estado sólido. Dentro de los términos para estudiar en la hidrosfera tenemos el ciclo del agua. Este se compone de varias fases: la evapotranspiración, la precipitación y la escorrentía, siendo estos dos últimos procesos los que dan lugar a fenómenos de circulación de aguas por la superficie terrestre, donde se dan lugar a fenómenos erosivos. Litosfera es la capa sólida de la Tierra y está compuesta principalmente por la corteza terrestre y la parte superficial del manto. También incluye una variedad de rocas y minerales, así como características geológicas tales como montañas, valles, llanuras y volcanes. Existen dos tipos de litosfera: la litosfera continental, que está conformada por la corteza continental y la región más externa del manto terrestre, con unos 120 kilómetros de espesor, y la litosfera oceánica. Esta es la porción de la corteza terrestre que conforma los fondos oceánicos. Es una capa mucho más delgada, llegando a medir 65 kilómetros de espesor, y está conformada en su mayoría por rocas basálticas. Entre las funciones de la litosfera está ser el soporte estructural que proporciona una plataforma sólida sobre la cual se asientan los continentes, océanos y otros cuerpos de agua. Es la capa sobre la cual se desarrollan los ecosistemas terrestres y donde se construyen infraestructuras humanas. Tectónica de placas. La litosfera está dividida en varias placas tectónicas que se mueven lentamente sobre el manto terrestre. Estas placas son responsables de la formación de montañas, volcanes, terremotos y la deriva continental. Los límites entre las placas tectónicas son zonas de intensa actividad geológica. Ciclo de las rocas. Incluye procesos como la erosión, sedimentación, metamorfosis y la fusión, que transforma las rocas de una forma a otra a lo largo del tiempo geológico. Estos procesos son fundamentales para la formación y la transformación de la corteza terrestre. Vamos con los términos relacionados con las dimensiones universales. Energía. Es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de producir algún cambio en él mismo o en otros. Cambios que pueden ser tanto físicos como químicos, tales como desplazamiento, calor, luz, reacciones químicas, variaciones de estado, etc. Es una propiedad asociada a los cuerpos que está presente en todas las transformaciones que tienen lugar en la naturaleza y es fundamental para el desarrollo de la vida. Entre las distintas formas de energía está la energía cinética, es la que poseen los cuerpos en movimiento. Si un objeto está quieto, su energía cinética es nula. Energía potencial es la energía contenida en un sistema físico o en un objeto que luego puede transformarse en otros tipos de energía, tales como cinética, calórica. Energía eléctrica es la energía que existe en la presencia de partículas cargadas eléctricamente. Energía magnética es la energía que genera las corrientes eléctricas y los materiales magnetizados. Energía eólica
es la energía producida por el empuje de los vientos. La energía solar es la energía que emite el Sol en forma de radiación calórica y lumínica a través del espacio. Energía atómica es la energía que proviene de las fuerzas que mantienen unidas a las partículas. Energía química es la energía que interviene en las uniones atómicas y las reacciones a nivel molecular, indispensable para la vida, ya que mantiene en marcha el metabolismo de los seres vivos. Energía calórica o térmica es la energía que se da con transiciones de energías. Energía hidráulica es la energía que se obtiene a través del movimiento de grandes masas de agua. Entre la infraestructura humana que utiliza las energías por las grandes masas de agua, son las empresas que son utilizadas para generar energía de servicios eléctricos. Energía sonora es la energía que producen las ondas de sonido. Entre las propiedades de las energías hay 4 básicas. La energía se transforma. La energía no se crea sino que se transforma. Y es durante esa transformación cuando se manifiestan en sus diferentes formas. La energía se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética, nunca puede haber más o menos energía que la que había al principio. Siempre se mantienen. La energía se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo. Y la energía se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o ruido. Este ruido son vibraciones mecánicas no deseadas. Existen 3 formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: a través del trabajo, de las ondas, calor y conducción. Vamos con otra medida universal: tiempo. Esta es una medida que indica la duración o la separación entre uno o más sucesos. Esta medida nos permite organizar estos sucesos en una secuencia, distinguir entre pasado, presente y futuro y determinar si ocurren simultáneamente o no. El tiempo se denota comúnmente con la variable t y su unidad de medida del sistema internacional es el segundo. También se puede expresar en un sistema sexagesimal donde 60 unidades conforman una unidad mayor. Materia. Es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Generalmente se emplea el término materia como sinónimo de sustancia, aquello de lo que están hechas las cosas. Sin embargo, este concepto fue evolucionando, ya que muchas de las leyes del universo, descubiertas por la física, retan nuestro entendimiento y consideran que la materia también puede ser un fenómeno perceptible que se transmite en el espacio-tiempo. Entre los tipos de materia está la materia orgánica, viviente, inanimada, inorgánica, simple y compuesta. Toda la materia, hasta donde sabemos, está compuesta por partículas invisibles que constituye la materia elemental de los 118 elementos químicos conocidos en la tabla periódica. Estas partículas se llaman átomos y son distintos entre sí, dependiendo de a qué elemento pertenezcan, pero no en su forma o constitución, sino en la cantidad y distribución de las partículas subatómicas, los electrones, protones y neutrones. Entre sus propiedades están las propiedades físicas, que dependen de la sustancia y se manifiestan en apariencia, color, sabor, textura, peso, resistencia. Propiedades químicas dependen de la configuración atómica de la sustancia y se ponen de manifiesto en su reacción con otras sustancias o compuestos. Propiedades generales son las propiedades compartidas por toda la materia, como el peso, la masa, y propiedades específicas son las propiedades únicas de cada tipo de materia, como el punto de ebullición o la densidad. También existen otros 2 tipos de propiedades u otra manera de calificarlos, que serían las propiedades extensivas, que dependen de la cantidad de materia presente, como masa y volumen, y las propiedades intensivas, que dependen de la cantidad de materia, como dureza y densidad. La materia puede existir en 3 estados fundamentales, 4 si se incluye el plasma: líquido, sólido, gaseoso, plasma y un quinto estado que se llama el condensado de Bose-Einstein. Entre los subniveles de la materia está el nivel subatómico. La materia se estudia a una escala extremadamente pequeña, donde las partículas fundamentales como protones, neutrones y electrones constituyen los átomos. Dentro de este nivel también se encuentran otras partículas subatómicas menos conocidas, pero igualmente importantes, como quarks, leptones y bosones. A nivel celular, la materia se organiza en unidades básicas de la vida conocidas como células. Estas células son las unidades estructurales y funcionales de los organismos vivos y pueden ser de 2 tipos: células procariotas sin núcleo definido como las bacterias y células eucariotas con núcleo definido como las células animales y vegetales.
A nivel de organismos, en este nivel la materia se organiza en seres vivos individuales que pueden ser unicelulares como bacterias y protozoos o multicelulares como plantas, animales y hongos. A nivel de poblaciones, es un grupo de organismos de la misma especie que comparten un área geográfica común y tienen la capacidad de reproducirse entre sí. El estudio de estas poblaciones incluye su dinámica, que analiza los cambios en el tamaño, densidad y composición genética a lo largo del tiempo debido a factores como la natalidad, la mortalidad, la migración y la selección natural. A nivel de comunidades, una comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un área geográfica determinada e interactúan entre sí. Las comunidades están formadas por una variedad de organismos que ocupan diferentes nichos ecológicos y están interconectados a través de interacciones bióticas como la competencia, depredación, simbiosis o mutualismo. A nivel de ecosistemas, pueden ser de diferentes tipos, como terrestres, bosques, praderas, desiertos, acuáticos como océanos, lagos o ríos, o incluso artificiales, o también mixtos. Los ecosistemas realizan funciones vitales como la producción de oxígeno, la descomposición en materia orgánica, la purificación del agua y la regulación del clima. Pasamos a una nueva parte del término de ambiente, de las bases teóricas, que sería la biosfera. La biosfera es la capa de la Tierra donde se desarrolla y se mantiene la vida. Se extiende desde la parte superior de la atmósfera hasta la profundidad de los océanos. Dentro de la biosfera existen diferentes variables ambientales físicas que afectan a los organismos y determinan su distribución, adaptación y evolución de la vida en la Tierra. Entre sus capas están la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Entre los niveles de la biosfera están los biomas, los ecosistemas, comunidades, población, organismos. Eso ya los hemos estudiado en otra ocasión. Entre los componentes de la biosfera están los componentes bióticos, que son todos los seres vivos que dependen de su interrelación y de la relación con el medio ambiente, y los componentes abióticos, que son los elementos que no tienen vida, como el suelo, aire, agua, minerales, luz o rocas. Entre las variables ambientales físicas tenemos la temperatura. Estas variables ambientales físicas bioclimáticas están relacionadas con los factores climáticos que influyen en los organismos vivos. La temperatura. La temperatura del aire y del agua es fundamental para determinar qué organismos pueden habitar en un área específica. La temperatura afecta el metabolismo, la reproducción y la distribución de sus especies. La humedad. La humedad relativa al aire y al suelo afecta la capacidad de los organismos para mantener la homeostasis y puede influir en su distribución geográfica. La radiación solar. La cantidad y la densidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre afecta la fotosíntesis, la evapotranspiración y otros procesos biológicos. Entre los reinos funcionales, podríamos decir que los reinos funcionales son una forma de clasificar los organismos en un ecosistema según sus funciones específicas que desempeñan en ese ambiente. Esta clasificación se basa en el papel que cada tipo de organismo tiene en la transferencia de energía y nutrientes dentro del ecosistema, así como en su interacción con otros organismos. Tenemos a los productores primarios. Estos organismos son autótrofos, lo que significa que son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Los principales productores primarios son las plantas verdes, algas y ciertas bacterias que utilizan la energía solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en materia orgánica y liberar oxígeno como subproducto. Tenemos a los consumidores. Estos organismos obtienen energía y nutrientes al consumir otros organismos o materia orgánica. Se dividen en varios niveles tróficos según su posición en la cadena alimenticia. Los herbívoros son consumidores primarios que se alimentan de productores primarios, mientras que los carnívoros son consumidores secundarios que se alimentan de los consumidores primarios. También existen consumidores omnívoros que pueden alimentarse tanto de plantas como de animales. Tenemos los descomponedores. Estos organismos desempeñan un papel crucial en el ciclo de nutrientes al descomponer la materia orgánica muerta y reciclar los nutrientes de vuelta al ambiente. Los principales descomponedores son bacterias y hongos que secretan enzimas para descomponer la materia orgánica utilizada por otros organismos. Son esenciales para mantener la salud del suelo y el agua, ya que ayudan a descomponer la materia orgánica en nutrientes disponibles para las plantas y otros organismos. Vamos a estudiar la termodinámica biológica. Esta es una rama de la ciencia que aplica los principios fundamentales de la termodinámica a los sistemas biológicos.
La termodinámica en su forma más básica es el estudio de cómo la energía se transforma en diferentes formas y cómo fluye a través de los sistemas físicos. Cuando se aplica a la biología, busca comprender cómo los organismos vivos adquieren, transforman y utilizan la energía para mantener la vida y realizar sus funciones biológicas. Las leyes de la termodinámica también tienen aplicaciones en la biología. Aunque no se expresan exactamente de la misma manera que en el estudio de la física clásica, se pueden adaptar para entender los procesos biológicos. Primera ley de la termodinámica aplicada a la biología. Esta ley establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de forma. En biología esto significa que la energía fluye a través de los sistemas biológicos, ya sea en forma de luz solar, por las plantas en la fotosíntesis, o como energía química almacenada en enlaces moleculares. Además, la energía no se pierde, sino que se transforma y se utiliza para mantener la homeostasis y llevar a cabo procesos metabólicos esenciales para la vida. Segunda ley de la termodinámica aplicada a la biología. Esta ley establece que en cualquier proceso natural, la entropía total del universo siempre va a aumentar. En biología esto significa que los sistemas biológicos tienden a la desorganización o al aumento de la entropía, a menos que haya una entrada constante de energía para mantener su estructura y funcionalidad. Los organismos vivos pueden mantener su organización interna y disminuir la entropía al tomar energía del entorno, liberar calor y productos de desecho al medio ambiente, lo que contribuye al aumento de la entropía en el universo. Tercera ley de la termodinámica aplicada a la biología. La tercera ley de la termodinámica se aplica a sistemas en equilibrio a una temperatura absoluta de 0 Kelvin y establece que la entropía de un sistema puro cristalino es 0 en ese estado. En biología, este principio no se aplica directamente, ya que los sistemas biológicos generalmente no están en equilibrio a temperaturas tan bajas. Sin embargo, la tercera ley de la termodinámica subyace en los principios de la estructura y función molecular de los sistemas biológicos, ya que la organización molecular puede influir en los procesos y funciones biológicas a niveles fundamentales. Estas adaptaciones muestran cómo las leyes de la termodinámica pueden interpretarse y aplicarse a los sistemas biológicos, ayudando a comprender cómo la energía y la entropía influyen en estos procesos vitales. Energía en los sistemas biológicos. Los organismos vivos necesitan energía para mantener sus funciones vitales como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la locomoción. La energía en los sistemas biológicos generalmente proviene de fuentes externas como la luz solar para la fotosíntesis o la ingesta de alimentos. La termodinámica biológica estudia cómo los organismos capturan, almacenan, utilizan y disipan esta energía. Transformación de energía. Los organismos vivos transforman la energía de una forma a otra a través de procesos metabólicos. Por ejemplo, en la fotosíntesis las plantas convierten la energía solar en energía química en forma de glucosa, que luego se utiliza en la respiración celular para obtener energía utilizable en forma de adenosintrifosfato. La termodinámica biológica analiza estas transformaciones energéticas y las limitaciones impuestas por las leyes de la termodinámica. Eficiencia energética. La termodinámica biológica también estudia la eficiencia con la que los organismos utilizan la energía, dado que la segunda ley de la termodinámica implica que siempre habrá pérdidas de esta en forma de calor durante los procesos metabólicos. Los organismos evolucionan para maximizar la eficiencia energética y minimizar las pérdidas. Esto puede implicar estrategias de conservación de energía, regulación de temperatura corporal o la optimización de los procesos metabólicos. Fotosíntesis. Este es un proceso fundamental para la vida en la Tierra, utilizado por plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas. En este proceso, los organismos utilizan la energía luminosa del sol para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares, como la glucosa, y liberar oxígeno como un subproducto. La ecuación general de la fotosíntesis nos lleva a entender todo este proceso y llevarlo a una fórmula matemática. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan varios elementos que se encuentran en el medio ambiente. Energía luminosa que impacta sobre las hojas y es absorbida por el pigmento de la clorofila. El agua. La fotosíntesis requiere un suministro constante de agua. Esta llega a las hojas a través de las raíces y los tallos. La clorofila, que se encarga de la absorción de la luz para llevar a cabo la fotosíntesis. El dióxido de carbono. Este es absorbido por unos minúsculos poros llamados estomas en la parte inferior de la hoja. El oxígeno sale de las hojas hacia el exterior a través de las estomas como un subproducto de la fotosíntesis.
Fases de la fotosíntesis: empieza con la absorción, la circulación, la fotosíntesis, una etapa propia en donde se lleva el proceso de transformar agua, dióxido de carbono y luz en energía para la planta. Es un proceso muy complejo en el que puede diferenciarse dos grandes fases, la fase luminosa y la fase oscura. Luego pasamos a la alimentación y el crecimiento. Por último, la planta usa los compuestos producidos para alimentarse y para producir nuevas estructuras y crecer. No hay que negar o no hay que disminuir el valor que tiene la fotosíntesis en los procesos fundamentales de los seres vivos, como la hierba, los árboles, o sea, toda la cubierta vegetal del planeta. Se pueden distinguir dos tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis oxigénica, que se caracteriza por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido. En este tipo de fotosíntesis se produce el oxígeno y se libera. Y la fotosíntesis anoxigénica. El organismo no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper las moléculas de sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso. Este tipo de fotosíntesis no produce oxígeno, sino que libera azufre como el subproducto de la reacción. Bueno, llegamos al punto de la fijación y la disipación de la energía. Estos son dos conceptos fundamentales en la termodinámica y en la comprensión de los sistemas vivos. Fijación de energía se refiere al proceso mediante el cual la energía se captura y se convierte en una forma utilizable por los organismos vivos en los sistemas biológicos. La principal fuente de energía es la luz solar, que es capturada por organismos fotosintéticos, como las plantas, algas y, ciertas bacterias. Disipación de energía se refiere a la pérdida de energía en forma de calor durante los procesos metabólicos y otras actividades biológicas. La explicación de estos dos procesos la vimos hacia atrás, unos minutos atrás, cuando estudiamos las leyes de la termodinámica aplicadas a la biología. Balance de energía. Los organismos vivos deben mantener un equilibrio entre la fijación y la disipación de energía para mantener su homeostasis y realizar sus funciones vitales de manera excelente y eficiente. Un exceso de fijación de energía puede llevar a una acumulación de moléculas orgánicas, como el almacenamiento de grasa en animales o a la forma de almidón en las plantas. Por otro lado, una disipación excesiva de energía puede reducir la eficiencia energética y afectar negativamente la capacidad de los organismos para realizar un trabajo útil. Entropía. La entropía es un concepto fundamental en la termodinámica y se relaciona con la medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema físico. La entropía es una medida de cantidad de desorden, como ya lo hablé en la ocasión anterior, presente en un sistema. Cuanto mayor sea la entropía, mayor sea el grado de desorden. En términos generales, la entropía puede entenderse como una medida de la distribución de la energía en un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado la entropía siempre tiende a aumentar con el tiempo. Relación con la dispersión de energía. La entropía está estrechamente relacionada con la dispersión de energía en un sistema. Es un estado de baja entropía. La energía está altamente concentrada o estructurada en formas útiles y organizadas. Por otro lado, en un estado de alta entropía, la energía está dispersa en formas menos útiles y más aleatorias. Entropía en sistemas biológicos. En los sistemas biológicos, la entropía también desempeña un papel importante. La vida misma puede entenderse como una lucha contra la entropía, ya que los organismos vivos mantienen una estructura y una organización internas a pesar del constante aumento en la entropía del universo. Por ejemplo, los organismos vivos mantienen su estructura celular y realizan funciones vitales, gracias a procesos metabólicos que requieren la entrada de energía y la generación de desechos, lo que contribuye al aumento neto de la entropía en el universo. Este ha sido un viaje maravilloso, muy curioso, muy interesante, muy importante y necesario para comprender no solamente nuestro lugar en el universo, sino la interacción que tenemos con todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Esto ha sido todo por la exposición. Buenas tardes.